Bueno, se nos estamos diciendo que la vamos a dividir en dos partes. La primera son cosas de nuestro círculo, que son temas que tenemos que acabar de pulir para destacar, y luego la segunda parte lo que propuso Eduardo de explicar en qué consiste la asamblea de otoño que va a celebrar la Semana. Sobre la primera parte, sobre nuestros temas, falta hablar sobre la creación o no creación de la asociación, porque al principio se había dicho que íbamos a crear una asociación de Podemos, pero se ha visto que ya no es recomendable hasta esperar a ver lo que dice o dicta Podemos desde la sede central, y ahora hablaremos sobre eso. Luego sobre la base de talentos que dijimos que había que hacer, que de alguna manera cada uno pudiera recoger, hacer una especie de tabla, las habilidades, intereses, capacidades que tiene cada uno y que puede aportar para poder hacer algo de verdad. Luego, la propuesta de hacer entrevistas que propuso Jordi, que nos la explicará. Y una base para la financiación del círculo, porque hay ciertas restricciones en cuanto a cómo se puede financiar el círculo, y a ver si podemos poner, o sea, hablar sobre algo que pudiéramos empezar a recaudar el dinero dentro de empezar a levantar el dinero. Así que empezamos por la primera que recomiendo yo, que es la creación y los contenidos, la información. Cuando cuesta de creación de la asociación, ya tiene reuniones anteriores, y últimamente la novedad que hay es un comunicado de Podemos Federal diciendo que tengamos muchísimo cuidado porque es ilegal. Es ilegal la financiación. ¿De acuerdo? Es ilegal la financiación de los círculos mediante asociaciones. ¿Ah, sí? Sí. Pero la asociación sí puede ser. Entonces, yo lo que subía ya es, primero lo que nos envió San que es cómo hacer para que nos aprueben la asociación, y luego el acta fundacional y los estatutos. En el acta fundacional y los estatutos, lo que hace que entremos en el terreno ilegal es el párrafo 5 del acta fundacional, que es recabar de la identidad Podemos Asociación por la Participación Social y Cultural, que es la Asociación Podemos Brasil, con CIF número tal, el permiso escrito de utilización de su denominación, que se encuentra en uso notorio y público en titularidad de la misma. Esto, si esto lo dejamos así, lo que ocurre es que nos ligan automáticamente a Podemos. ¿De acuerdo? Si nos ligan a Podemos Madrid, quien tiene que controlar toda la financiación es Podemos Madrid. Naturalmente, no quiero. Tiene ese Podemos. Si nosotros quitamos ese punto 5, nos convertimos en una asociación autónoma, que nos podemos llamar Podemos, pero que no tenemos ninguna relación orgánica con la asociación Podemos. Y entonces, a convertirnos en una asociación autónoma, ya tendríamos vía libre, porque ya no podrían meterle mano a Podemos aquí, por nuestra financiación. ¿De acuerdo? O sea, que el punto 5 hay que eliminarlo para evitar esa ligación orgánica con Podemos. Y lo mismo en los estatutos, hay una disposición adicional primera que hay que eliminar totalmente, que dice: la asociación comparte fines y objetivos por identidad Podemos Asociación por la Participación Social y Cultural con CIF número tal, por lo tanto, cualquiera colaboración con la misma tal. Es decir, tenemos que eliminar esa disposición adicional primera para que no nos pudiesen relacionar con Podemos, para que no nos pudiesen meter mano a Podemos por nuestra financiación. Nos convertiríamos en una asociación
Entonces, mi propuesta, esta propuesta sería para la Asamblea, es decir, presentar el acta fundacional, quitándole el número 5, que si queréis os lo leo para que veáis. Os leo primero lo que hay que hacer para ser asociación y luego os leo el acta fundacional y luego el capítulo. Es que no pueden recomendar nada en realidad, porque hasta la Asamblea de Madrid no hay estructura. Tienes todo lo que pasa en la Asamblea de Madrid. Pero no pasa nada. Se requieren las cosas, se concentran las jornadas para la Asamblea. El único problema es que entonces hasta la Asamblea de otoño estamos con los acuerdos. Estamos atados de decimales, naturalmente. Que a ver, que la Asamblea de otoño empezará la nada, pero pensemos que hasta que se resuma todo, el proceso va a ser 3 y pico. Sí, hasta noviembre. Claro, Estamos hablando de que van a ser hasta noviembre no habrá nada. O sea que Se va a seleccionar al Parlamento No habrá nada. que va a resolver. no habrá una organización definida. Para noviembre y diciembre las elecciones. Ya está. ¿Cuándo lo van a resolver? Pero se afecta en el sentido que tendrían que tener con nuestro apoyo o los círculos apoyar a poder para la realidad. Yo creo que se puede proponer en la asamblea, que es la del 19 de septiembre, ¿no? Y ahí que decidamos todos qué hacemos, si empezamos ya los trámites para la asociación o decidimos esperarnos a ver qué dice o que se resuelve en noviembre, diciembre, no, yo creo que lo más importante. Naturalmente, si es que además es lo único que podemos hacer. No podemos tomar decisiones aquí. Y tomar decisiones en la Asamblea. Bueno, pero que quede como punto pendiente para la asamblea. Es un tema que se comenta en la Asamblea y entonces se decide si seguimos adelante o no. Si seguimos adelante y en noviembre, cuando ya tengamos organización estructurada, nos dicen no, eliminamos las elecciones, se la aguanta. Ya está, es recorrer. En la asamblea también decidimos si se hace acción, Partido ya es esto. pero nosotros para eso los Bueno, decir que sí. esto es una cosa, a la Asamblea le tenemos que preguntar si nos permite empezar con otros movimientos sociales y con otros partidos con la idea de llegar a un acuerdo para presentar. Eso es lo que hay que preguntar. Si nos dicen que sí, pues entonces hay que empezar a hablar con la gente. Claro, que yo creo que antes de preguntar a la gente directamente si vamos a presentar o no, explicar de qué manera estamos a presentar. Porque si no es presentarse, no es voy al ayuntamiento de presento y me votan. Y se presenta con la gente, estamos hablando también de utilizar el DEM o Podemos, porque vamos a ver, estamos hablando de algo que ya pertenece al DEM como Podemos partido. Tú no puedes presentar y decir, bueno, pues ahora me presento yo como Partido Popular de las Pamplonas de San Vicente. No me van a dejar, ¿entiendes? Entonces tampoco podemos nosotros decir, nos presentamos como Podemos San Vicente, porque vas a vincular a un partido que ya existe, no puedes crear partidos para ello. Y además es eso que, o sea, en la asamblea de otoño podemos central también va a hablar sobre ese tema a nivel municipal. O sea, la asamblea en sí no puede decidir si se presenta o no a las elecciones con lo que Podemos. Se quiere presentar con las elecciones juntas, sí, pero a nivel de Podemos o no nos podemos presentar hasta que dicten algo de la asamblea de otoño. O sea, que eso en el 19 de septiembre tampoco se va a decir lo de... Supongo que se puede Se puede plantear, pero no decidir. una especie de tanteo para ver si contamos con el apoyo de la ciudadanía. Lo que están recomendando en Madrid es que es esto que han hecho Guayana. Pues exactamente lo mismo, es mirar si se puede sobre un mismo programa que sea de Podemos. Sobre ese mismo programa se pueden construir otras cosas. Y si hay suficiente fuerza,
que se haga una agrupación, como se ha hecho en Barcelona, y que nos presentemos. Siempre que sea posible. Pero con Podemos, no. Ya he dicho también que con Podemos no lo dice. Yo eso no lo digo. Eso que acabo de decir no lo digo. Yo he ido propuesta incluso del monedero diciendo todo lo contrario. Que la gente se esté preparando. Que se esté preparando para poner la pero no dejen dar el paso. Yo quizás. Hasta que nosotros Pero a ver, la asamblea, la que hagamos en Riga depende de este pueblo. Y para empezar, nada aquí, lo que se decida este pueblo, lo que tú mandarás a Madrid o a Paco y Obregat, donde esté la representación, digamos, por pagar. Y eso, o sea, Madrid, a Paco y Obregat o Barcelona. Yo quizás Así cumple todo. A ver, lo único que digo es que, digamos, la próxima asamblea para todo. Los puntos, ¿verdad? Y se adelanta todo. Sí, eso es lo que está Pero haciendo la queda que el tiempo. Sí, que de repente ya hay creación de la asamblea o esperar a ver lo que dicen. Y eso que dice Eduardo, que es más importante, mirar qué esfuerzo tiene este pueblo en los organizados y en caso de que la asamblea de Podemos quiera llevar a cabo algo de proceso electoral, quiera decidir si Podemos y Futuro podemos hacer porque eso ahora, hasta que dicen en la asamblea de pueblo cuál es la política de eso no se puede hacer. Pero no se puede hacer. yo iba a decir, yo posiblemente ese tema, yo lo apartaría. El tema de que si nos llamamos a presentar, nos vamos a presentar, avanzamos porque hasta que no lo decidan, y eso que es un error y es una pérdida de tiempo. Es importante que en la asamblea tengamos claro que nos vamos a acudir, decir, oye, nos convertimos en asociaciones porque haciendo asociación, aunque luego se tenga que invitar a la representar, sin asociación podemos empezar a trabajar. Si nos vamos a trabajar como asociación, amigos, del deporte, ya puedes hablar con la gente joven, y puedes, eso es algo. Y luego pues de cambiar el nombre, que luego se ha de cambiar la forma de actuar, se podrá coger a esta gente que ya conoces, que más o menos se puede generar su apoyo. Oye, mira, que nos llamaremos mañana, que nos llamaremos no sé qué. Pero que no es tan importante. Para mí no es tan importante, sí. Yo no quiero decir una cosa, La propuesta que hace de Manuel Monedero es que las comisiones tienen que estar preparadas ya y funcionando, relacionándose con todas las fuerzas vivas del pueblo. Todas las fuerzas vivas. ¿Vivas con todas? Con todas las fuerzas vivas del pueblo. Muchas veces que quiero reunirme con él. Yo tengo una teoría. Pero que los grupos Sí. tenemos que empezar a trabajar. Eso es lo que propone Monedero. Que estemos preparados, que la gente nos conozca, que la gente sepa de que estamos aquí, de que vamos hablando. Y no se ha hecho una comisión, ni de que no hacemos nada, solamente proponemos 2 personas directas. Voy a hablar con la Izquierda Unida Alternativa, con el Iniciativa de Cataluña, la Izquierda Unida del Ayuntamiento. Bueno, pero tenemos que estar preparados y darnos a conocer. Nos estamos dando a conocer ya, pero más todavía. Por eso se tiene que crear un grupo para trabajar. Trabajar para trabajar. Sí o sí, en ese sentido de algo, estoy convencido que la mayoría de los jóvenes de este pueblo, que siempre les gusta la trillo para la secreta, la mayoría de los jóvenes de este pueblo, los que están mayores de 18 años, no tienen las votaciones a las generales, por lo tanto, que lo que dan ellos, posiblemente tengamos una aceptación importante de fútbol. Yo me muevo mucho en el fútbol. He movido mucho, he jugado básquet, y posiblemente no tengo tanto. Por eso no me preocupa tanto. O sea, el Podemos es una opinión personal. El darnos a conocer al resto de partidos es interesante, pero tampoco me preocupa tanto. Tienen ellos más o sea, el resto de las críticas tienen, como he subido todo lo que tienen en la espalda, parece que Podemos lo tenga en el rebote, y seguramente que si tú no te pones de acuerdo con ellos, nadie se puede ser con ellos. Hay que aprovechar ese miedo que ellos tienen en la espalda. Digo miedo, digo Miedo. digo marea, digo... Pasa la idea que no también Yo no confío en ninguno. O sea, yo cuando escucho que las alianzas no sé qué futuras, yo no creo en ninguno de ellos. No es por nada. No, yo no creo
me encargo de comprar
parece que tú eres difícil, existe. Que en el momento que vas allí, ¿no? Y te sé, ya tienes un NIC provisional. Provisional. En el momento que tengas el NIC provisional, automáticamente lo que se tiene que hacer es un sello de la asociación con el NIC y a partir de ese momento ya se puede operar. Exacto. El problema de operar sin asociación es que cualquiera que te quiera meter dedo en el ojo te da una denuncia porque tú has puesto publicidad. No, y que Y se me cae el pelo. y a lo mejor no es tanto denuncia, es si estamos en una situación en la cual se decide la transparencia, vamos a jugar desde el primer momento con la transparencia. Que veas la transparencia, si antes se me dio, fuerte por la transparencia, antes se me dio, tenemos que eliminar, porque hay un cambio desde la central, se elimina. Y comenzamos a trabajar porque al final es la central. Cuando decían, por ejemplo, tú dices, ¿cómo no podemos financiar? Bueno, yo decía de las propuestas que ponían la gente por Sí, no me llama. El tema del crowdfunding solo se puede utilizar para hechos. lo de los delitos también somos. Sí. No para una financiación así. Pero supongo que eso es en el caso de que decíamos, bueno, pues oye, yo tengo una amiga que tiene un grupo y ¿por qué no hacemos un concierto solitario? ¿O por qué no hacemos esto? Pero ya en grandes eventos, en plan conciertos, en plan exposiciones, en plan lo que sea, y de todo lo que recaudes a partir de ahí. Si no somos capaces de llegar a un acuerdo todavía en las profesiones, imagínate mucho menos montar un evento que puede ser un concierto o puede ser una fiesta alternativa. Pero mira, por No estamos preparados para eso. Sí, pero hay eventos muy sencillos que se pueden hacer de este pueblo. Y uno, por ejemplo, sería, no sé si sabes o sabrás, que ha intentado hacer el básquet. Yo siempre me refiero al básquet porque el básquet une a todos los chavales con los padres. Y un evento como el básquet, esa pasoleta, una vez que tengas el niño que sea profesional, hablando de 4 meses, es sencillo de es muy sencillo de es X euros por la persona que vaya a hacer los equipos de básquet de 3, ¿vale? Y eso ya es un dinero que se recauda. Se puede solicitar más pasta sin pedir una camiseta. Equipos de Podemos Ligas, equipos de Podemos Blancos. Generalmente, por la gente que conocemos del básquet, pueden haber 4 equipos, pueden haber de 3. Pueden haber, porque se van recorriendo por municipios. Van haciendo este tipo de concursos, les gusta. Unas 4 o 5 copas, a lo mejor 5 copas a cada una, los que han ganado, los que han quedado segundos. Si no tienes el y es muy sencillo, por ejemplo, el día que queráis un tipo de evento, podemos meter el evento. Lo podemos hacer entre todos nosotros, es muy sencillo y la participación será muy alta. Si no tenemos amigos, Un torneo a nivel de círculo. El primer paso es la asociación, sí, la Bueno, de momento lo dejamos. ya la sorpresa lo decimos. Si queréis, lo que podemos hacer es, por ejemplo, tú exponéis lo de a favor del trámite y nosotros nos encargamos de puntualizar. Simplemente no es por hacer en plan un índice así ya no. Explicar lo que hay y gente que explique las cosas positivas que se pueden hacer y nosotros podemos hablar de las puntualizaciones, decir, cuidado con esto o otras seamos más precavidas de quizás esperarnos y que cada uno diga no solo esto, o sea, exponer todos los puntos y ya está, pero que haya como dos figuras, las dos figuras que digan las cosas positivas que podemos sacar de eso y dos figuras que digan atento a las cosas que podemos, ¿no? O eso de que quizá habría que borrarse tiempo o lo que sea, o como creo que podríamos buscarlo nosotros, yo creo que lo podemos dejar así. Nosotros exponéis eso, buscáis más información y nosotros nos encargamos de los puntos más débiles de lo que es la asociación. ¿Vale? Siguiente punto, la base de talentos. Es una propuesta que subí a Facebook, que se me ocurrió eso, que yo también estaba hablando con él, que me envió un mensaje para hacer la base de datos, pero lo que se me ocurrió es que hay unas herramientas en Google, que es hacer un formulario online, que además estéticamente también queda bastante bonito, no es así feo y tal. Simplemente el usuario crea un formulario adecuado a las necesidades del momento. He intentado hacer un formulario que sea bastante escueto, que sea muy fácil de rellenar, que yo creo que no tiene pérdida para nadie. Y luego, este formulario, una vez que lo envías, ahí puedes poner todas las capacidades que tienes, están ordenados por secciones, capacidades artísticas, capacidades manuales, ¿vale? Ahora, si queréis paso el folleto que tengo aquí. Cuando le das a enviar, las respuestas van directamente a una hoja de cálculo, una base de
condiciones generales muy generales, ¿vale? Pero bueno, son mínimas. Y